Hola, nos encontramos acá con realmente una leyenda del taekwondo argentino. Y cuando hablamos de leyenda siempre suena como que estamos hablando de una persona vieja, y no, en este caso estamos hablando de alguien que marcó un momento muy grande de nuestro deporte porque, a mi criterio, él forma parte de dos épocas: la época pre-Juegos Olímpicos y la época olímpica puramente dicha. En este caso estamos con Alejandro Hernando. ¿Cómo te va, Alejandro? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, profe? ¿Cómo está? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Lo que sea, no importa, cuando lo vean. Ale, mirá, realmente para mí es muy gratificante poder conversar con vos y hacer esta entrevista porque muchas veces se habla de la old school, de la vieja escuela, de antes se peleaba mejor, después de los Juegos Olímpicos todo cambió, después de los petos electrónicos todo cambió, y realmente creo que es así, todo cambió. Vos no formás parte de lo que fue ya la línea de petos electrónicos, o sea, de PCS, sí como entrenador, no como atleta, pero sí formás parte de lo que fue el movimiento del taekwondo previo a lo que fue Juegos Olímpicos y ya entrando en Juegos Olímpicos. Todos recuerdan en Argentina porque fue muy emocionante lo que fueron los Juegos Panamericanos de Mar del Plata. Sí. Formarte parte de esos Juegos, saliste campeón en esos Juegos y después fuiste de la primera camada clasificada para Juegos Olímpicos. Eh, Sí. ¿Qué recordás de lo que fue el comienzo en tu vida del taekwondo y cómo llegás a lo que fueron tus primeras competencias, llamémoslas en alto rendimiento, ¿no? Sí, bueno, como vos lo dijiste, profe, primera experiencia fuerte, que tuve la suerte de ganarlo de jovencito, fue el Juego Panamericano de Mar del Plata. Anteriormente, empezamos allá por los 93, 94, 90, bueno, cuando yo empecé a hacer, o sea, que fui cinturón negro, me gustó la competencia, empecé a pelear, eh, recién habían sido los Juegos de Barcelona, yo me acuerdo de eso, pero no era como, o sea, había un equipo, se vio por la televisión y claro, pero inconscientemente no sabíamos que era un juego. Yo después empecé en el 93, 94, hice equipo para los Juegos Panamericanos y ese fue el primero que tuve la oportunidad. Antes no se salía de juvenil ni de cadete, había juniors que se llamaban en esa época, pero no se empezaba recién a los 18 años. Unos 18, 19 años recién era jovencito, había muchachos grandes, como en todos los deportes, antes la edad fue bajando mucho. Entonces inicié ahí, en los Juegos de Mar del Plata, inconscientemente. Y bueno, ahí empezó mi carrera. Eso fue un puntapié inicial que me ayudó a que la Secretaría de Deporte me apoye, salgan algunos que otros viajes, ¿no? Que eran menos que ahora, por situación país, por X cosa. Pero bueno, teníamos los Juegos Olímpicos ahí que habían pasado y en el 96 había que dejar, tenía que pasar un juego para Claro. que el taekwondo, ya estaban esos rumores que el taekwondo iba a ser oficial y que, bueno, entonces me acuerdo de esa época, bueno, empezamos a hacer, yo empecé a hacer mi carrera, ¿no? Siempre tratando de a poco, panamericano, sudamericano, de ir a los mundiales, o de, bueno, hacer poco a poco para iniciar el ciclo. Sabíamos que en 96 no íbamos a hacer, pero bueno, después el ciclo olímpico que se venía eran 4 años para Sydney. Bueno, es un proceso muy duro, donde algunos torneos fue bien, otros más o menos, cambio de técnico, como toda la carrera de un atleta, ¿no? Pero bueno, a medida que se iba acercando la fecha, o se iba acercando el año o los 2 años para clasificar para los Juegos, y que no, primero mucha incertidumbre porque iba a ser el Juego Olímpico del Milenio, y ya se empezó a encender todo, y bueno, ya uno dice, ay, yo quiero ir a ese juego. Perfecto. Decime una Inconsciencia cosa. total. Sí. ¿A vos siempre se te caracterizó por ser una persona muy
líder de equipo, buen compañero, eras como casi, digámoslo, un representante del equipo. Pero ¿cómo fue tu entrada al equipo? Porque si bien se te conoce ya como, no, llegás al cenar y ojo porque tenés que agarrarte con Hernando. Si pasás la prueba de estar con Hernando, seguís. Pero ¿cómo fue tu llegada al cenar? ¿Fue así también? Bueno, cuando hice equipo juvenil, que entrenábamos los sábados solamente con el profesor, ¿cómo se llama este? Ay, no, ese fue mi primer profesor de equipo, Abel Salín, ahí me acordé, Abelito. Sí, sí. Abelito Salín. Entrenábamos los sábados, como hicieron como una detección de talento, entonces los que eran juniors, juveniles, eran menores, eran creo que entre 15 y 17 años, 14, 17 años de esa edad, entrenábamos los sábados, únicamente los sábados. Entonces había un equipito ahí que entrenaba y bueno, yo iba todos los sábados religiosamente y de lunes a viernes a mi gimnasio. De lunes, miércoles y viernes a mi gimnasio y los sábados compartíamos ahí. Ahí empezamos a agarrar un poquito de lo que era mi gimnasio, pero bueno, había un equipo muy grande, ya un equipo formado adulto, que no podíamos nosotros ni empezar a charlar. O sea, había mucha diferencia. Eran tipos grandes, eran hombres fuertes. Claro. De repente hay un cambio, no me acuerdo bien cómo fue, hay un cambio de estructura. Avisaron a todos los profesores, todos los gimnasios, que iban a hacer 3 selectivos para formar equipo nacional. Que se venía una serie de eventos, y no me acuerdo bien cuál era el bueno, pero me acuerdo de esos tres competencias. Y bueno, ahí fuimos, todo lo que teníamos la edad para ingresar al equipo, nos anotamos, yo me anoté, hicieron 3 selectivos de pelea de todos contra todos. Y esos 3 torneos, el primero y el segundo que ganaban esos campeonatos, tenían la opción, tenían el derecho de ir a entrenar con el equipo nacional. Yo tuve la suerte de esos 3 torneos, gané 2 y uno perdí la final, con un muchacho que era titular de la categoría, Iván Rojas, me acuerdo. Sí, sí. Y bueno, ahí ingresé al equipo, y bueno, como todo nuevo que entra, antes era más duro, muy duro, o no sé, más duro no, era duro. Era duro. Sí, sí, sí. Eran muchachos que ya tenían 5 o 6 campeonatos, tenían panamericanos, tenían mundiales, había un muchacho que no había viajado nunca, no tenía experiencia afuera, solamente internacional, me costó. Pero bueno, ahí fuimos de a poco, agarramos un poquito de fútbol ahí. Claro. Y bueno, ahí empecé. En la jerga te la aguantaste, o sea, sí te la aguantabas. Sí, claro. Sí, ahí tuvimos que aguantar. Claro. Ahí tuvimos que aguantar. Y bueno, ganando día a día, uno ganándose el puesto, hasta que llegó la posibilidad, bueno, se venían, ahora sí me acabo de acordar, eran porque se venían los Juegos de Mar del Plata. Ah, claro. El Juego Panamericano de Mar del Plata. Un año antes ya la federación había tomado recaudos de, bueno, tenemos que juntar el grosso de la gente para hacer la pirámide, y bueno, había muchachos que tenían mucha experiencia, había varios medallistas. Y bueno, había una serie, no me acuerdo bien, pero había una serie de complicaciones que querían hacer hacer un filtro de vuelta. Claro. Y bueno, ahí entraron varios de mis compañeros de mi época, pero fue duro, porque agarró el equipo el profesor Raúl Busca, obviamente un sistema que uno no, en un equipo, yo te hago la bajada de un gimnasio del equipo nacional. Yo no pasé ni por una preselección ni nada, solamente entrené los sábados con un equipo juvenil, que éramos prácticamente una colonia de vacaciones. Claro. Pero entrenábamos bastante. Y bueno, fue un cambio muy brusco. Antes se entrenaba, ¿te acordás que se peleaban 3 minutos? Sí. Era más. Y bueno, ahí empecé. Después tuve la posibilidad, bueno, cuando definimos equipo, definimos una serie de combate entre 1 y 2, en todas las categorías, se definió ahí en el CENAR. Y bueno, ahí tuve la suerte de ganarme la titularidad y ahí empecé.
ganar los Después, Juegos bueno, Panamericanos. pegué lo de Mar del Plata de jovencito y ahí Claro, ese fue claro. muy importante porque, viste, Porque después de empezar Mar del así, Plata, creo que estuvo el Panamericano de Cuba, ¿no? El Panamericano de después, Cuba, claro, después estuvo Panamericano Panamericano en de Cuba, Lima, después estuvo ahí Lima, agarré bronce, y ahí empecé, sí, después tuvieron un Oso de Sur, que después te también me fue tocó, te muy bien. tocó Juegos Panamericanos de Winnipeg, ¿no? Claro, claro, 99. ahí agarré bronce también. Sí, ahí empecé mi Claro. carrera poco a poco, y bueno, entre tanto a veces se podía ir a los mundiales o a la Copa del Mundo, se podía ir a torneos más grandes, pero era muy complicado porque antes no sé si te acordás que era por invitación, la Sí, Copa sí, del sí, 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 Mundo, sí, sí. Ayer nos era contaba, en la entrevista con Julio Ramos, nos contaba del clasificatorio ya para Juegos Olímpicos y él se acordaba de lo que fue el clasificatorio en Croacia, el Mundial. ¿Te acordás que antes estaba el Mundial y el Panamericano? mundial, dos balas, Claro, dos balas, sí, nada más. Sí, mundial sí, y continental. claro. Y qué bueno, y que Nada. fueron a Croacia y que vos te quedaste en la puerta de clasificación, o sea, hiciste 5 combates y te quedaste con Italia. Sí, me quedé con Italia, con mi Él hasta el día de amigo. hoy sigue diciendo que esa pelea no la perdías, ¿no? O sea que. No, ¿Sentís lo no, mismo? no. ¿Recordás eso? Sí, sí. Nosotros veníamos muy bien con el profe Julio, y veníamos muy bien en los campeonatos, veníamos haciendo una preparación muy buena. Y vino ese campeonato que yo, el campeonato el que nombraste de Sí. Winnipeg, el que nombraste de Cuba, el Panamericano también de Cuba y todo, yo había perdido con Steven López, ahí, claro. 2 veces. Y unas peleas completas como eran antes, pero bueno, se Sí, perdió. Y claro, yo estaba muy bien perfilado para el Mundial, porque había peleado varias veces, ya había salido y con los tipos, con los europeos, con los asiáticos me fue bien. Y bueno, ese torneo estaba hecho una bala. Ese torneo estaba, pero uno de los mejores performances mías fue ese campeonato. Y bueno, pasé 4 combates, fui a definir con Italia, con el muchacho Claudio, es el entrenador de la hora, es el director técnico Ah, de mirá. Italia. Claro. Y fue una pelea, un tome y dame, tome y dame, tome y dame, y al final, bueno, fue la decisión para él. Y ahí, bueno, el muchacho también perdió y tuvimos que ir al Continental, Claro, a todo nada. claro, Y una bueno, de carnicería. ahí fue una lástima porque ahí podría haber agarrado, ya me metía medalla mundial y ya, pero bueno, nada, la verdad no me acuerdo que sí me molestó en su momento la decisión porque es totalmente injusto, uno viene trabajando Cuando lo ves, cuando te das cuenta realmente. para eso, a pesar del esfuerzo de uno, el esfuerzo familiar, atrás de un atleta olímpico o de un atleta panamericano, de un atleta sudamericano, de un atleta de taekwondo, que es lo que yo viví, hay mucha gente atrás, ¿no? Hay mucha gente, mucha familia. Entonces uno solamente no sufre por uno, sino también sufre por todo lo que lo vienen apoyando, que están ahí haciendo fuerza por vos y por tu familia, y decís, pero bueno, me dolió en su momento, pero me sirvió para ir más fuerte a la competencia sabía que tenía que ir, que bueno, tenía que ir. ¿Cómo te acordás de Miami? ¿Cómo? ¿Cómo recordás Miami después del clasificatorio que fue el Continental? Y bueno, eso también fue otro. ¿Sentías la presión o fuiste centrado en lo tuyo? No, no, presión, o sea, en el sentido de presión, no, con un objetivo, que, viste, la tercera tiene que ser la vencida. Ya este pibe ya me había ganado 2 veces, y también, viste, unos combates donde. Ahí fue la del knockout. ¿Eh? Ahí fue la del knockout, ¿no? Claro, Claro. claro. Entonces, con Julio me acuerdo, Julio Enano me dice, no, mira que tenemos que. En esa época no se pateaba tanto la cara. ¿Te acordás? Sí, No era el se pateaba intercambio. tanto porque era, viste, bueno, más explosivo todo, y si vos arriesgabas por ahí a la cara, te podían agarrar
en la espalda, te podían agarrar mucho por abajo y era más otro tipo de estrategia. Y me dice, tengo que patearla arriba, tengo que patearla arriba, tengo que patearla arriba. Y me acuerdo con Julio había implementado él, se subía en una silla. Y bueno, estábamos, viste, haciendo técnicas, viste, y bueno, vos tenés que girar, vos tenés que girar, vos tenés que girar. No, está bien. Practicábamos, viste, o sea, hacíamos después de la clase, hacíamos parte de la técnica y también para meterlo en la táctica. Y me acuerdo que, bueno, quedamos así. Fui al campeonato, creo que no tuvimos oportunidad de hacer alguna gira o algo, no recuerdo bien. Y bueno, con ese objetivo de, de, de clasificar, o sea, nosotros ya estábamos no seguros, pero estábamos con mucha confianza que nos iba a ir bien. Y bueno, ese torneo me fue, bueno, los primeros combates, nos sembraron uno de cada lado, y bueno, final torneo, toda la gente, más visitante que nunca, porque nunca peleé un torneo siendo tan visitante. No, es Claro. Ahora como me te hacen pongo a sentir pensar, el estabas en fútbol Estados allá, Unidos, como te claro. hacen sentir el fútbol en Buenos Aires, que sentís bueno, era un torneo en un hotel, como los torneos de antes, abajo, en el salón, tribuna, y la gente muy cerquita, y nos dejaron para lo último, para el último combate. Yo cuando entro, antes, ¿te acordás que era, bueno, ahora está también, no hay tanto fervor, pero antes era más como futbolero el Sí, tema. se podía gritar el coach, podía gritar la gente, y no pasaba nada. Es lo mismo que nosotros le hicimos sentir en los Juegos Panamericanos Claro, a los otros. claro. Esa tribuna que se cae ahí en el sonido. Y bueno, toda la gente gritando, ¿no? Bueno, se da el combate y bueno, se da que en los primeros toma y traiga me empiezo ganando y bueno, y el pibe trata de conectarme una doble patada o se me viene muy en ataque y bueno, sin pensarlo salió lo que habíamos entrenado con Julio. Metí un paso atrás, un giro y bueno, tuve una oportunidad, o sea, la suerte, ¿no? De propiciar ese knockout y ahí silencio, eso es lo que más recuerdo. De combate no tengo, de la mayoría de los combates tengo como así, fogonazos, ¿no? Y silencio, y 2 o 3 personas ahí, me acuerdo que estaba Héctor Olivero también, era el presi en esa época, mis compañeros, Gabriel, Débora, Manina, mi esposa y 2 profes cubanos ahorita. El resto, silencio. Claro. Silencio está. Sí, imagínate. Sí, fue loco porque, bueno, cuando los que clasifican enseguida, viste que te vienen a buscar para el control. Te vienen a buscar para el control. Sí. Entonces, bueno, cuando entra bueno, la atiende el médico, se lo llevan, que había convulsionado. Después se puso bien, por suerte, siguió ganando campeonatos mundiales. Sí. Y no le pasó nada. No, lo sacudiste nada más un poco como para que se active. Claro. Encima, esa parte, ahora me viene a la memoria, cuando ya habíamos primero y segundo, había muchos que en esa época no competían. Claro. Entonces, esa vez, él hizo por su lado sus combates, yo tuve también un combate bastante difícil antes de llegar a la final, bastante medio controversial también, a pesar de que llevaba mucha diferencia, pasaron cosas con un atleta de Chile, que yo venía por mucha ventaja ganando, y bueno, me empezaron a contar por cosas medias insólitas, y bueno, pasó. Nosotros con él me llevaba bien, teníamos una relación de competencia y
sana. Entonces nos hablábamos, y como era en la casa de él y todo, él vino amablemente a proponerme que no peleemos, que ya habíamos clasificado para el juego. Mirá. Obviamente, claro, pero había una pequeña cláusula que yo tenía que relegar el primer puesto. O sea, yo tenía que subir un podio. Mirá. Claro. Entonces yo digo, no, mirá, todo bien, si querés no peleamos, pero primero me salió el alto rendimiento. Claro, claro. Aparte era salir campeón panamericano de vuelta. Porque Claro. a pesar de ser entonces, y bueno, y teníamos la plana también del Comité Olímpico Argentino, estaba el presidente también mirando el campeonato, y bueno, lo miro a Julio y Julio me mira, ¿viste? Julio me mira como diciendo, le digo, no, mirá, no. A ver, me voy a contar una infidencia, porque Julio la sabe. Me gusta. Y me dice, bueno, y Gabriel también la sabe, pues estaba ahí al lado mío. Bueno, me dice, entonces no peleamos, no. Digo, no, como quieras vos. Me dice, bueno, entonces primero voy, pero primero tengo que ir yo. No, si querés no peleamos, primero voy yo. Y ahí se armó empezó el ida y vuelta. Claro. Entonces me dice, bueno, entonces peleamos. Dale, le digo, vamos a pelear. Se pegó media vuelta y fue como un enfrentamiento así, cada uno con su coach, estaba ahí y el peladito también estaba ahí. Aparte él, con cierta confianza porque venía de haberte ganado. Claro, yo me había ganado 2 veces. Me había ganado el Panamericano de Cuba, previo semifinal, o sea, 2 veces me había dejado en bronce. Claro. Campeonato Panamericano y otro juego Panamericano. Claro. Había quedado con él. Y bueno, nada, yo confiado en la mía, siempre morimos con la nuestra, ¿viste? Y bueno, ahí salimos, todos pensaban que no se iba a hacer ese combate, todos pensaban porque la mayoría, bueno, algunos por táctica, otros porque por ahí llegaban muy lesionados, nada, pero estaba todo ahí. Y yo digo, no, ¿cómo vuelvo a Argentina? Digo, no, al final no peleé. No, y aparte lo que me decís con el presidente del Comité Olímpico ahí, o sea... Sí, estábamos todos, sí, aparte con lo que había pasado, por eso te digo que con lo que había pasado anteriormente en Croacia, viste, yo ya venía quinta fondo, venía pisando a pleno. Claro. Y aparte otra cosa, en esa época de las becas, si vos tenías un resultado así, clasificabas para un Juego Olímpico, tenías otro tipo de apoyo. Entonces, claro, yo iba a poder estar, entre comillas, tranquilo, claro, a ese nivel, y yo digo, bueno, loco, ya estoy ganando, tengo que jugar, tengo que volver a ganar, y tengo que sacarme este clavo encima que no puede ser. Bueno, salimos a combatir, el estadio estaba repleto, la gente, estaba la escuela del pibe, la familia, todo el mundo, y me acuerdo que no tengo ese recuerdo de entrar aturdido completamente. Ahí sentí lo que es ser visitante como nosotros. Claro. Pasó allá en los Juegos de Mar del Plata. Impresionante. Y bueno, creo que en el primer minuto se definió rápido el combate. Y cuando pasa eso que te dije antes, siento que me vienen y me agarran del brazo. Me doy vuelta y lo miro a Julio. Julio estaba festejando, no me acuerdo dónde estábamos, Gabriel también, estaba el maestro Chan, el jefe de equipo también. La señora me decía, tenés que venir conmigo. Y yo quería festejar. Claro, me estaba arrastrando ya para llevarme al baño para hacerme el control. Claro. Y entonces, bueno, le digo, bueno, pero que sí, que no. Viene Julio y me dice, bueno, tenés que ir. Le digo, pero yo déjame festejar. Te decía, pero déjame festejar. No, era inmediato, automático. Entonces yo cuando me fui, no vi después lo que pasó. Bueno, en ese interín me voy a hacer el control y escuchaba que toda la gente se había ido y quedaron los nuestros, los nuestros, las amistades más afines, festejando, riéndose, y yo
me había tomado ya un montón de gaseosa, un montón de agua, todo, y claro, la campeoncito no Claro, podía orinar, y me estaban esperando para hacer el control, y tardé como una hora en salir. Claro, y Julio me gritaba afuera. Digo, no puedo todavía, dale. Me dice, dale, boludo, te estamos esperando. Le digo, pero claro. no puedo, le digo, ¿qué querés que haga? Bueno, terminé el control, salí, y bueno, después de ahí fuimos a festejar todo. Y después, bueno, después vino mi compañero Gabriel, que también. Claro, clasificaron los dos. Eso fue, a ver, eh, para aplicarte hoy era como, no sé, como ganar un mundial, ¿viste? Para nosotros era como ponerle un broche, porque es lindo ganar los Panamericanos, Juegos Sudamericanos, pelear los mundiales, pero ir a un Juego Olímpico era, no sé, ahí Claro, uno se había ilusionado mucho. claro. Entonces, Argentina había tenido pocas posibilidades, ninguna posibilidad de ir, éramos los primeros. eh, Nada, entonces nosotros nos tomamos ese desafío, la verdad, con el cuerpo técnico de esa época, con los directivos y con Gabriel, nos tomamos lo más profesional que pudimos, o sea, venir del casi amateurismo a ser A profesional con ser una un cita olímpica. profesional, digamos, ¿no? Ya Claro, reconocido. Y aparte venías de haber ganado Juegos Panamericanos que mal o bien tuvieron mucha vidriera también porque habían sido en Argentina, ¿no? Esto era como un poco consolidar eso, ¿no? claro, claro. Nosotros, eh, profe, usted tenga en cuenta que nosotros cuando peleamos ese juego de Mar del Plata, nosotros peleamos, yo primer combate, yo salí con el campeón olímpico en Barcelona, yo salí con México en el primer combate, después peleé con otro pibe también medallista del mundo, yo después me enteré de eso después, yo Claro. ni sabía, o sea, y los entrenadores menos me iban a decir, ¿me entendés? Entonces, era mucha diferencia en logros que teníamos nosotros que recién empezábamos y con los muchachos que teníamos que pelear. Entonces era como ponerle, viste, un broche de oro a no parte, sino parte de la carrera y ya a un logro que, puta, metimos el país acá, Claro. y bueno, pues ahí otra historia. Después de, ¿cuál es la otra historia? Después, ¿cómo cambia? Debe haber un cambio de página de cuando clasificás a cuando ya empieza el camino, ese camino Sí, olímpico, ¿no? Hacia los Juegos. sí. Sí, porque ahí ya viene ese último año, esto fue en el año 99, quedaba casi un año, ya intervino de lleno el Comité Olímpico, Claro, más la Federación, más la Secretaría de Deporte, ya eran tres componentes más fuertes que estaban detrás nuestro para, para ir a los Juegos. Fuimos a Corea, a pesar de que yo ya había estado una vez en Corea, volvimos a ir para hacer sparring allá, fue bastante bien. Y bueno, después los juegos los afrontamos, bueno, en mi caso yo tuve muy mala suerte con el sorteo, no. Antes no era que salías con el que te tocaba, sí, no era que. Y sí, yo salía primera con Irán, el pibe ese me llevaba mucha ventaja. Eh, Ahí lo que no me perjudicó, sí me perjudicó en sí que yo en el país tampoco tenía sparring para hacer, no claro. tenía de mi categoría más que hacer, entonces tuve que arreglármelas con el peladito que me ayudó dentro de lo que pudo con su peso, me ayudó mucho. Otros chicos que también me han ayudado, Darío, Pablo, todos amigos míos de selección, pero no tenían por ahí Sí, la, la buena voluntad, pero tampoco el estatus de que estamos hablando de medallistas mundiales, ¿no? claro, entonces eso también me perjudicó en el tema de la distancia y eso, pero bueno, eh, fuimos lo más confiado posible. Yo pierdo la primera y bueno, por intervención también, o sea, pasó una cosa rara, bueno, que pelear, me tocó una llave que era muy difícil que yo pase, porque tenía primera con Irán, segunda con Corea. Claro, Dos pibes que, estabas o sea, yo en esa condenado, sí, época sí. no estaba para ganarle, no estaba para ganarle. Estaba bien para pelear, pero era mucha diferencia, yo tenía muchos campeonatos más fuertes que yo. Sí, 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 totalmente. Y todavía Entonces, estamos hablando de una época donde todavía el árbitro tenía mucha incidencia, ¿no?
No te lo hablo tanto por también. Irán, te hablo porque si pasabas a Irán, cuando te tocara Corea, el coreano ya tenía la bandera Y, ganada antes de entrar, ¿viste? Son esas cosas que sí, pasan, sí, ¿no? sí, bueno, en ese campeonato imagínate que después Estados Unidos le gana a Corea Sí, y exactamente. el árbitro que yo lo conocía, un muy buen árbitro, no dirigió nunca más. Claro, claro, era esa época. Tenía sus cositas. Totalmente, muchas cositas. Tenía sus cositas, Por algo hoy tenemos petos electrónicos. la ¿Qué verdad, pasa la después de verdad. los juegos? O sea, porque yo sé que después de los juegos hubo cambios, todo cambió, como el mismo Julio también nos contaba, fue el cierre de una etapa, de una época. Sí, ¿Cómo viviste sí. ese cambio? ¿Te impactó? ¿Vos seguiste enfocado en lo tuyo o realmente te No, hizo tambalear un poco? sí, yo seguí enfocado en lo mío. Había empezado el instituto, seguía entrenando, porque otra de las cosas que a mí en su momento yo sentía que me perjudicaba, pero al final me terminó favoreciendo, fue que el profesor Alejandro González decía, siempre me decía, me hacía un chiste con esto, decía que podía cambiar cualquier cosa ahí en el Senado, pero siempre donde estaban guardados los petos, donde estaban guardadas las palmetas, estaba yo también. ¿Por qué me decía esto? Porque yo cuando era juvenil, mi profesor deja de enseñar. Yo me quedé sin profesor, sin gimnasio, sin nada. Entonces yo prácticamente el único lugar que tenía para practicar era los sábados en el CENAR. Después cuando hice equipo, yo entrenaba ahí. Entonces, Tu escuela era el cenar. sí, exactamente. Entonces, pasaban los entrenadores, yo tenía el único lugar. No, tenía compañeros que por ahí venían 2 o 3 veces al cenar, no iban todos los días, porque tenían su gimnasio, su profesor. Yo no tenía profesor. Entonces, yo me preguntaba, ¿de qué escuela sos? De ninguna. Claro, O sea, sí tengo escuela, sí tengo mi profesor, pero mi profesor, como no enseña más, ya se disolvió la organización y yo prácticamente soy del equipo nacional. claro, claro, No tengo escuela. Entonces, eso al principio, cuando sos pibes, te jode un poco, porque todos tienen su escuela, todos en esa época era como cuando era una escuela muy fuerte, no era una escuela muy fuerte, claro. estaba también Chumbucuán, Chumbo había Juanes, claro. varios Sí, Juanes sí, y sí, era, claro, y yo prácticamente no pertenecía a ninguno. claro. Entonces eso al principio lo tomé así, después me fortaleció porque yo prácticamente después o sea, enlazando con lo que venimos hablando, después de ese juego, y yo me quedé con ganas quería revancha. Claro. Quería revancha, me había metido en la cabeza, que tenía que ir a otro, quería sacarme, me había quedado con Sí, cosas sí, 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 sí. por El dentro, sabor de amargo, psicopata, digamos. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, aparte, llegamos bien a ese campeonato, pero bueno, me había salido mal, había tenido mala fortuna en eso, no competí, no peleé bien, podría haber dado un poco más para ser objetivo, no, a ese pibe yo no le podía ganar, eso lo tengo recontra claro, y al otro pibe tampoco, pero quería hacer un poquito más, no quería terminar. Sigo mi carrera, obviamente después Julio se va, vienen otros entrenadores, viene Ricardo, vienen otros entrenadores, y bueno, seguí. No sé si quería hacer el ciclo completo, todavía estaba con esa duda. Digo, bueno, Mm, yo siempre, por suerte, gracias a Dios, siempre me metí en la cabeza que yo iba a dejar la actividad cuando quisiera. ah, O sea, lo que no me iba a permitir es que la actividad me deje a mí. ah, espectacular. Siempre tuve eso en la cabeza, eso lo escuché a un compañero grande ya de equipo. Cuando éramos chicos, no sé si me lo dijo a mí o lo escuché que lo dijo y nunca me olvidé. Vos tenés que tratar de dejar el taekwondo y que no el taekwondo te deje a vos. Sí, Claro. cosas que se meten un pibe que te pone de la cabeza, ¿no? De la cabeza de chico. Entonces seguí.
Después de ahí hice otros campeonatos, hice casi la mitad del ciclo, ese fue medio turbulento, en la federación hubo muchos cambios, había muchas cosas que pasaban, que uno trataba de estar ajeno, ¿no? A esos conflictos. Pero, Y bueno, yo ahí pero estaba en el medio. indirectamente te afecta, ¿no? Sí, obvio, obvio. Obvio porque en un año preolímpico o a mitad de ciclo que vos hagas una competencia internacional al año, Claro, puta, a claro. nivel mío a mí me mataba eso, porque yo entrenaba, yo siempre me lo tomé serio, lo más profesional posible, tenía gente en el CENAR que me ayudaba, el profe Lentín, el profe Marcelo, el Topo, todos han sido entrenadores míos. Y cuando Claro. les he ido a pedir ayuda, tocarle Claro, la puerta, me buscabas el equipo multidisciplinario con exacto, otros sí, experimentados en sí, otras áreas, ¿no? sí, 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 sí. Yo sentía que necesitaba eso, obviamente, siempre ¿Y con eras todo respeto. curioso? ¿Eras curioso? ¿Eras de buscar? ¿Eras de decir, Sí, no me siento bien con esto, voy a hablar con el médico, sí, o voy a hablar sí, con el sí. topo por tal Sí, cosa? sí, previo, eso yo lo aprendí mucho de Julio también. Cuando uno siente que puede dar más o algo, tiene que buscar todos los caminos necesarios para lograr el objetivo. Entonces, obviamente, ¿no? Previo consulta con los entrenadores, yo siempre fui respetuoso con ellos y siempre, más allá de que era capitán o no, o los chicos tenían una cierta imagen de mí, de mi carrera, yo siempre busqué lo mejor para el país, para mí, para el país, siempre para representar al país, siempre busqué lo mejor y siempre hablé con los entrenadores de frente y dije, mira, me parece que estamos acá, por ejemplo, eso empezó con Julio un poquito antes. Estamos acá, yo tengo la chance de hablar con ellos, voy a ver en qué nos pueden ayudar, si dale, metimos, y él venía conmigo y éramos todos uno, y claro, puta, eso después del cine fue más para Atenas, más Claro, para el otro proceso. Yo en esa espalda, o sea, por más que estaba solo, eh, no estaba solo porque tenía el departamento de fisiología del CENAR atrás, tenía a Marcelo, tenía el profe Lentini, tenía los doctores de ahí que me ayudaban con el plan, me ayudaban con la... Entonces estaba solo, pero tenía una estructura atrás. claro. Que mal la teníamos. Entonces, justo a mitad del ciclo ese, fui a un juego panamericano, a un clasificatorio para un juego panamericano y ¡pum! Me pegaron un patadón y me mandaron todavía me están contando. Claro, sí, 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 sí. Claro, entonces no me había pasado nunca. Yo me habían dado unas ¿Te patadas, pero nunca impactó había eso? tenido. ¿Te impactó ¿Eh? eso? ¿Eso te impactó a vos psicológicamente en Sí, tu claro, ánimo? Sí, ¿no? claro que sí, claro que sí. Bueno, no sé, que te diga que no, 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 es no, raro. claro, claro, sí, sí, me Pues imagino. nosotros tuvimos, después de los Juegos de Sydney, nosotros seguíamos hablando con Steve. Después por cuestiones de la vida nos dejamos de hablar, pero lo respeto y seguimos, si nos cruzamos, ya Sí, sí, por supuesto. somos gente grande. Por Ya. supuesto, sí, sí, Entonces, sí, sí. hablamos de este tema y sí, puta, cuesta. Cuando te levantás, primero no sabes dónde, viste qué pasó, Claro, y claro, después empezás a querer, no volver, sino yo me tuve que tomar unos meses por, para hacer los estudios y todo claro. eso, para después volver, ¿no? A hacer los estudios pertinentes. Y en ese interín vino mi esposa, bueno, era mi novia, la que ahora es mi esposa, vino a acompañarme en ese momento, que ya estaba en plena actividad, se tomó sus meses sabáticos para venir también a estar conmigo en ese momento. Y, y te digo la verdad, yo estaba feliz, o sea, a pesar de ese trago amargo, yo estaba feliz con mi carrera. Claro, por supuesto, claro. Qué bueno Entonces, eso. yo estaba feliz, no, te digo la verdad, estaba feliz, yo me podría haber retirado. Y, y estaba con eso en la cabeza, tenía que poner bien, que yo hasta llegó el momento de tener que ir a ver a los médicos de vuelta, me dieron el alta, estaba todo bien, fantástico, el médico me dijo, mira, podés seguir la actividad, no hay ningún problema, está todo perfecto, cada 2 o 3 meses tenés que hacer un chequeo, pero ya, como venís, estamos perfectos. Bueno, listo, me vine con el acto, eh,
no me acuerdo si esa semana o la otra semana, y me levanté con eso en la cabeza, ¿viste? Me levanté y digo, no, tengo que ir. O sea, mirá qué locura, ¿no? Hola, no, quiero ir a otro Juego Olímpico. Claro, claro. Una locura. Después uno de grande se da cuenta, ¿no? Pero bueno, son sueños de pibe y no te puede parar nadie. Vos te Claro. metés una cosa en la cabeza, un objetivo claro, y digo, no, yo no voy a terminar así. Me voy a tirar, quería hacer lo que faltaba de tiempo, que era un año, para, para la chance, para ver si podía ir a otro, ¿viste? Si podía haber clasificado para otro juego. Y entonces voy al entrenamiento, me presento al entrenamiento, hablo con el entrenador, hablo con Ricardo, y claro, ellos, la verdad, ellos también pensaron que yo me iba a Mira. retirar, porque yo estaba contento, la verdad estaba feliz con mi carrera, lo que había logrado. Sí, había peleado muy bien, no. Bueno, fortuna que, bueno, también el otro también tiene piernas, ¿no? Ah, no, por supuesto, claro. Entonces, llego y inconsciente, me cambio, me pongo, en esa época entrenábamos con uniforme, voy, entro, saludo como si la primera vez que hubiera entrado al salón que entrenábamos antes, en el Salón de los Espejos. Los espejos arriba, sí. ¿La verdad? Sí, sí. Y claro, se queda así, los profes, digo la verdad, profe, no, mire, yo, la verdad, quiero ver si quedé con miedo, le digo, quiero practicar, le digo, me saco la careta, le digo, yo quiero ir a otro Juego Olímpico. Claro. ¿Viste? Ricardo me dice, pero te sentís bien, sí, mira, acá están los papeles, está todo el apto, ya hablé con el Doc Lentini, que en esa época era el jefe de fisiología del departamento. Tengo el apto, quiero ir. Dice, bueno, pero vos no, le digo, vamos a hacer una cosa. Bueno, entrenábamos, qué sé yo, en esa época estaba Darío Coria, compañero, fue mucho tiempo compañero después mío, era jovencito él, y digo, ¿cuál es? Le digo, ¿están andando bien los pibes? Sí, yo me acuerdo, había perdido noción de la cantidad de pibes que había, y eran todos compañeros míos. Y le digo a Ricardo, poneme a pelear. Yo quiero hacer combate, aunque sea 2 o 3 rounds, poner a los pibes que me lancen fuerte. Bueno, pero me dice, no importa. Digo, yo quiero saber si tengo miedo, quería saber eso. Mirá qué inconsciente, ¿no? Pero qué inconsciente, pero qué lógica también, ¿eh? Está bien la lógica, o sea, lo tuyo era probarte en el fuego directamente, ¿no? Claro, él me pregunta, me dice, Ale, ¿estás bien? ¿Cómo te sentiste? Le digo, no. Vamos, ya está. Vamos a los juegos. Si entro, no me vas a dejar solo. A mí se quedó, viste, medio, porque el pibe estaba 2 meses desaparecido, aparece, lanza 2, 3 rounds, viene y te dice, vamos a los juegos, un pibe que viene a caer. ¿Me entendés? Medio se quedó, viste. Después siempre lo hablamos esto. Me dice, hola, cuando viniste vos y me dijiste así, era como medio loco. Pero bueno, yo con mi lección, Alejandro tiene esas locuras, viste. Y nada, y me fui a mi casa completamente convencido, ¿me entendés? O sea, convencido de que tenía que ir, no podía fallar. Entonces, bueno, ahí empezó de vuelta, viste, todo el trabajo, el año que faltaba para ir al clasificatorio. La situación país era muy mala. Claro. Prácticamente no peleé, en ese año no peleé prácticamente. Tuve amigos que me ayudaron, Luis, los chicos de Chile, vinieron a entrenar conmigo, muy amablemente vinieron a un campeonato y se quedaron conmigo. Luis Frederick, el entrenador de ahora, sí. Les mandamos un saludo, nunca me olvido de ellos. También. Sí. Me ayudaron, Darío, bueno, pero prácticamente estaba con ellos solo y bueno, prácticamente ese año no peleé. Situación país muy mala, no pudimos ir al mundial, me quedó el Continental. Y bueno, y de ahí fui a México, también, con toda la decisión, ya con más experiencia, estábamos más formados, ya no había tanta diferencia con otros competidores, yo ya
había hecho otras armas en el sentido de entrenamiento, como te dije antes, tenía ese departamento atrás que me hizo físicamente, yo de un ciclo a otro, yo pasé de tener una identidad combativa a tener otra. Claro, Antes era más contragolpeador y después esos 4 años me hice mucho más ofensivo. ¿Qué ganaste? ¿Seguridad? ¿Qué fue? ¿Seguridad que tuviste? Exacto. Claro, ya estaba más grande, ya estaba, llegué con 28 años recién cumplido a los Juegos de Atenas, ya tenía mucha experiencia. Se podría decir que la edad justa Estaba, sí. sí, estaba. Bueno, no estuvo buena la preparación, fuimos a México, entrenamos en México, fue lo único que pude hacer, pero no, nada, ya cuando clasifiqué... ¿Te enfrentaste a Diogo también ahí? Ahí repetiste te enfrentaste de vuelta a Diogo, ¿no? A Diogo Sí, Sin. Ahí te enfrentaste con él, ¿no? claro, tal cual, claro. O sea, sabes que mis peleas eran revancha, partido revancha. Claro. Bueno, pero ahí también... ¿Y eso cómo fue? Mirá, eso es importantísimo, ¿no? Porque vos venías de un knockout con él. Tuviste todo ese proceso en el que querías saber, cuando fuiste al cenar, mirá, vuelvo para atrás, en el que hiciste a tus compañeros que te pateen y todo para ver si sentías o no miedo, si estabas bien, y de pronto te enfrentás en el clasificatorio con el mismo que posiblemente te podría hacer sentir miedo. ¿Qué sentiste ahí? Claro. No, nada, la verdad, nada. Tenía que eso también en un punto, yo perdí el combate, perdí yo el combate, Sí. el combate. Sí. Recuerdo que tiraste a lo bestia, o sea, lo que hiciste fue como una venganza, buscabas una venganza, ¿no? Sí. No venganza, pero quería propinar lo mismo que me habían propinado a mí. Digámoslo, no lo llamemos venganza, entonces, llamémoslo revancha. No sé. Pequeña revancha. Sí. Así. Sí. Claro, entonces había entrado en una... me fui. Los otros combates los hice muy bien, gané cómodamente. Y bueno, a lo último la pelea se puso muy violenta y a lo último no sé si, no me acuerdo, tengo flashes, pero bueno, me conectó a lo último, no me acuerdo bien cómo fue, perdí, salí segundo, no importa. Pero el objetivo, cuando salgo, ya había clasificado, ¿viste? Claro. Otra vez me volvió la felicidad de diferente, con matiz diferente que la primera vez que fui, pero bueno, logré, ¿viste? Por lo menos, meter al país en el segundo, ¿viste? Más allá de Para las vos, personas, para ¿no? vos No también. me importaba nada. Y para vos me imagino que también, eso es un logro. Te Sí. hizo toda una carrera, como vos decías, afianza una carrera que empezó en el 95 y ya estábamos 10 años después, ¿no? 2004, O sea, claro. Yo ingresé, ya eran 9 años de equipo, desgastado, con todo lo que hablamos, todas las cosas que me pasaron, a pesar de que, bueno, ¿viste? Era muy difícil mantenerse on top, era muy difícil pelear con esos tipos. Entonces, a pesar de que las cosas en esa época nosotros teníamos talento, teníamos ganas, teníamos buen entrenamiento, todo, pero bueno, no, a veces nos costaba, nos hacía muy cuesta arriba, nos faltaba ese fútbol que todos tenían. Cuando entro, bueno, después de ahí empezó otra historia, porque ahora, bueno, quedaba poquito, yo ahora estaba prácticamente más solo que antes, que ahí fue lo que te dije, bueno, de los amigos que me han ayudado. Hicimos una preparación de un par de semanas en México, pero no fue muy México en esa época el equipo estaba viajando, era medio complicado, pero bueno, pude hacer llegué con algunos combates más que obviamente el ciclo anterior. Claro. Pero ya con la cabeza en el sentido de que, bueno, voy a lanzar lo último que tengo. Otra madurez, ¿no? Otra madurez. Ajá, claro. A ver, fue el juego que más disfruté. La verdad. El otro fue un juego que fue primero, muchas cosas nuevas. Ya, claro, vas a una Villa Olímpica la primera vez y no sabes bien cómo es la movida. Ahí son todos buenos. Y claro, vos ves tipos, yo siempre fui muy observador de observar las otras disciplinas, más allá del taekwondo, ¿no?
claro, vos estás en el gimnasio y viene un tipo, un corredor de 100 metros, que el tipo está haciendo arranque, está haciendo cargada y vos lo ves y el tipo está, Claro. todas esas cosas, todas esas vivencias, estás con los mejores. Sí. Eso fue la primera. En la segunda ya estaba un poco más, tenía mucha más experiencia, ya había ido a un juego, ya sabía cómo era la movida, ya sabía cómo era la vida en la villa, ya sabía cómo era. Por suerte pudimos ir un tiempo para hacer la meditación, me tocó ir 2 semanas antes. Ah, Entonces, fui con el objetivo claro de pasar la mayor cantidad de combates, obviamente, ir por la medalla, y nada, me prometí a mí mismo que me lo iba a disfrutar. O sea, más allá de que no es que iba a hacerlo despacito, no, iba con todo, con lo mismo antes, pero me lo iba a disfrutar la actividad, porque sabía que era mi último, ¿viste? Ya no iba a ir a otro juego, la verdad, no tiene claro. que ser consciente. Y bueno, salgo en la primera, igual, fue sorteo, también me tocó una llave media difícil, dos pibes que tenían mucho más títulos que yo, si pasaba ese combate, iba con Corea, obviamente antes te arrastrabas y el que te ganaba vos, y seguía ganando, te arrastraba aunque sea la ronda de bronce. Claro. En el primero tuve esa mala suerte y en el segundo con Dinamarca estuvimos ahí muy parejo y en la segunda él pierde con Corea, sigue el coreano y nosotros nos quedamos fuera. Pero León, ese el combate, León, sí, sí, sí. el Ese León. combate, la verdad, yo si me decís, bueno, ¿cómo que preferís irte? Yo prefiero irme así. Si me Tal tengo que cual. ir, me voy así. Exactamente, sí, un peleón, sí, 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 sí. Tal es así que estaba viste, el doctor te acompaña todo el cuerpo médico, bueno, yo esa época como estaba el Doc Lentini que había hecho todo el ciclo conmigo, y digo, Doc, venga usted conmigo. Estaba él. Y antes de entrar, yo había hablado con él y todo, la verdad le dije, bueno, vamos con todo, hablé con Ricardo, hablé con el profe Lentini y digo, Doc, si le digo, vamos para adelante, pase lo que pase, pase lo que pase. Bueno, terminó el combate, qué sé yo, terminó un combate y fue como no sé, una sensación de, ya está, Misión cumplida, ¿no? exactamente, listo. Mirá la gente, el lugar, o sea, bajás del modo combate a A modo modo persona, humano, a la tierra. exactamente, y íbamos caminando, eh, voy al box nuestro, me saco el cinturón, ¿viste? Le doy un abrazo a Ricardo, le doy un abrazo al Doc, saco el cinturón y había un perchero ahí y le digo, Ricardo, Doc, tac, Mirá, cuelgo el cinturón. No, pero no seas así, eso es porque estás enojado, porque perdiste. Le digo, no, todo lo contrario, estoy contento, le digo, mirá qué estoy bueno. feliz, porque yo quería terminar mi carrera así, y te digo la verdad, yo quería terminar mi carrera bien o mal, a ganar todo, pero viste, es como que ya está. Bueno, terminó el torneo, me fui a ver el campeonato, quedaba otro día de campeonato, me fui a ver, me quedaban días todavía, y pude recorrer, terminar mi ciclo O sea, olímpico. Y, disfrutar los Juegos Olímpicos. Se podría decir que esos los disfrutaste. sí, 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 ¿Y, sí. y ahí Sí, la terminaste verdad. realmente? No, no peleaste más. No, bueno, por recomendación médica tuve que seguir un par de meses más practicando, como para, el doc me había recomendado que no corte de una vez, Ah, mirá. entonces que no corte porque, bueno, pues el cuerpo, viste, podría traer, viste, que suba mucho de peso, viste, que no me haga bien para el cuerpo, me había recomendado eso. Entonces agarré y empecé a ir al cenar después, no inmediatamente que llegué, sino Claro. poner 2 o 3 meses, seguí un poquito más, yendo 3 veces, 2 veces, una vez, hasta que agarré y no dejé de hacer deporte, pero sí dejé de entrenar así, de practicar, hasta de practicar, no dejé de practicar mucho tiempo. Pero nada, para hacerte un cierre de esta época, de esta etapa, yo la verdad le doy gracias a Dios, a mi familia, a mi Bueno, esposa, a mi hermano, que he terminado mi carrera feliz, qué feliz, bueno, la porque verdad. justamente hablábamos también de cómo muchos
lo que vos decías que el taekwondo no te deje a vos, yo me acuerdo una vez hablando con Ireno Fargas y él siempre me decía que el deportista tiene que saber cuándo cerrar el círculo, ¿no? Es parecido a lo que decías vos, pero yo me acordaba lo que dijiste vos y es muy parecido a lo que decías vos. Y viste que está ese deportista que no cierra el círculo y el taekwondo lo termina dejando a él, ¿no? Se va como quien Sí, dice desvaneciendo, ¿no? Y está, y sí, después lo ves en competencia, y lo ves en otro nacional, y lo ves queriendo sí, hacer, y ya sí. lo que vos admirabas en un momento pasa a ser algo desdibujado, ¿no? Es que ya no están, es que ya no están, ya fue, o sea, ya, yo siempre traté de pensarlo así, ¿viste? O sea, yo no me puede de la actividad, ¿no? No me puede de la actividad peleando con un hijo de un compañero mío. Ajá, ¿Entendés? O claro. sea, no, no, ya está, yo ya estoy para otra etapa, uno va quemando y por suerte yo pude completar y sacarme, no esa espina, sino que decidir cuándo terminar la carrera y decidirla en qué momento y con qué broche. Yo la retiré, yo después de una arena olímpica no pise más un tatami de combate. Claro. Yo el último que pisé fue un juego olímpico y Qué eso de bueno, mi corazón y en mi qué mente bárbaro, eso está escrito, no me lo va a sacar nadie. qué ¿Entendés? bárbaro, claro. Lo tengo, viste, como un recuerdo bonito y la manera en que pude lograr, a pesar de que algunos objetivos no se lograron, como la medalla, a mí me hubiera encantado llevar una medalla para mi país en un Juego Olímpico. Pero la verdad, yo en mi interior yo lo di todo y ya capaz que hasta un poquito más también. Espectacular, espectacular el saber eso, ¿no? El estar contento de que lo diste todo. ¿Hubo algo después de todo eso, después de tantos años, que te haya hecho sentir en algún momento algo parecido a lo que sentiste en la arena olímpica? Eh, Parecido, pero hasta mejor cuando nació mi hija. Claro, bueno, claro, 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 Ahí claro. le vamos al corazón. Sí, está bien, está bien. Claro, sí, cuando nació mi hija, ahí fue un momento también, viste, inigualable, Claro. inigualable, diferente, mejor, pero fue un momento muy feliz, fue un momento muy feliz. No, Ale, realmente espectacular todo lo que contás. Y aparte me da una sensación como agradable de todo lo que contás, porque en realidad te siento como una persona muy agradecida, ¿no? Al deporte, a lo que hiciste, a tu carrera. No Claro. encuentro. En las partes negativas, por lo que me contás, le pusiste la garra y ir para adelante. No has flaqueado, ¿no? No, no, la verdad, hasta en los peores momentos, hasta en las peores situaciones, bueno, yo te conté gran parte de lo que me pasó en los ciclos, y muchas cosas te van pasando en los campeonatos, y te van pasando en tu vida personal, viste, es para los muchachitos jóvenes que hoy están intentando de darle para adelante al país, que la verdad yo tengo doble orgullo, más allá de ser argentino, ese es el número uno. El número dos es que yo los veo a los pibes de afuera ahora. Por el trabajo que tengo, yo veo el equipo argentino de la vereda del frente. Y yo veo cómo los ven y lo que se ha logrado. Acá que Gabriel es hermano mío, de corazón, somos amigos de hace muchos años, somos prácticamente familia. Muchos se pensaban que éramos hermanos. Y el pelado decía, bueno, dejá que sigan creyendo que somos hermanos. Este, yo veo cómo los ven de afuera y lo que se ha logrado y el respeto que se le tiene a Argentina, todas las ramas, tanto el convencional como el para TKD, y eso, loco, la verdad, Claro. me llena de orgullo, porque no es un país que te tocó Argentina y bueno, fíjate, no, te tocó Argentina, con la A mayúscula. Entonces eso vos, como argentino trabajando afuera o con otros objetivos o en otras circunstancias de tu vida,
yo siento que, aunque sea un poquito de ese granito de arena que está en el equipo, que está en la federación o que está en el respeto que a nosotros nos tienen desde afuera, y a dónde ha llegado el taekwondo argentino, un poquito aunque sea, yo estoy ahí. Y eso, la verdad, también no me lo va a quitar nadie, Claro. y eso es, no sé, un orgullo, ¿viste? No sé cómo explicártelo en palabras, pero es, ¿viste? Vos lo ves de afuera, Argentina, una cosa es estar ahí adentro, que vos estás con el equipo y todo, y otra cosa es verlo en la tribuna de enfrente. Así cuando entran esos gauchos, Claro. es Qué bueno. diferente. Qué bueno, la verdad te felicito porque se te siente muy orgulloso, se te siente muy feliz. Estás en un equipo, hoy como entrenador de un equipo extranjero, digámoslo, hoy estás con el equipo de Venezuela, Sí. que por un lado esta entrevista la va a estar viendo todo el mundo, ¿no? Pero la va a ver chicos de Argentina y la van a ver gente de tu equipo también, de Venezuela. A esos chicos que hoy están saliendo y están queriendo, ¿qué es? Como, esto está muy trillado, ¿no? Parece que siempre todas las entrevistas se dice lo Sí, mismo. Pero, sí. ¿qué es lo que vos quisieras que ellos por lo menos entiendan? O no, ya no te digo el consejo, eso sería lo común. No quiero que les des un consejo, sino a vos, ¿qué te gustaría que ellos sientan? Tanto los de tu equipo como los del equipo argentino o como cualquier chico que hoy está empezando sus primeras armas en un equipo nacional. Primeramente, que atrás de cada uno está el papá, la mamá, el tío, el representante, está el país, y cada uno tiene que ir por sus sueños. En este caso nosotros estamos hablando de los Juegos Olímpicos, estamos hablando del torneo top primordial de la actividad, ¿no? Pero está el que se pone su objetivo ser campeón nacional, ser campeón de un juego sudamericano, ser campeón panamericano, ser campeón mundial, etcétera, o ser campeón olímpico. Y cada uno vaya por su sueño, y cada uno deje todo y no se guarde nada. No es el consejo, sino que yo lo puedo contar de otro lado, a mí me salió dentro de todo, creo que me salió bien y estoy contento conmigo mismo y con lo que te decía recién. Esa vivencia y esa experiencia en ese aspecto, en el deporte. No es porque no llegaste a cumplir determinada meta, no, es intentarlo con todas las armas y nada. Decisión mata talento. Esto también es una frase que me quedó grabada. Decisión y objetivo claro mata talento. No alcanza solamente con tener talento. Hay que ponerle un plus más. Vale, muchísimas Listo, profe. gracias, Eso es lo que realmente hasta ahora le puedo decir. espectacular, espectacular entrevista, realmente me siento muy feliz de poder haber charlado con vos y te agradezco mucho realmente por esta entrevista. ¿Eh? Muchísimas gracias y te mereces el reconocimiento que hablábamos con Gaby hoy, justamente hablábamos con Gaby y decía, man, quiero hacer algo que no se ha hecho con los Olímpicos, o sea, Ajá, necesitan un reconocimiento y el reconocimiento por lo menos que la gente sepa qué sienten. claro. Claro. No, yo la verdad cuando hablé con Gaby, yo hablo, bueno, a veces los veo en los viajes, nos hemos visto, y si mantenemos contacto bastante seguido. Y bueno, cuando me comentó, le digo, sí, ¿dónde hay que ir? Para el país, para el deporte, el taekwondo, olvidate. Espectacular. O sea, y al contrario, totalmente feliz que tener esta posibilidad de formar parte de alguna manera de este movimiento y de esta actividad, que después me dijo que también hay otras cositas también que se vienen, me comentó que, no me comentó cuáles, pero me dijo Sí, que sí. querían hacer más cosas, y bueno, yo soy argentino, así que a Muy bien. disposición del equipo argentino y la gente y los profes que necesiten algo de mi experiencia o algo acá por más que esté trabajando en otro país y con otro equipo, yo soy argentino. Muchas gracias realmente por la entrevista y el mayor de los éxitos. ¿Eh? Bueno, muchas gracias.